Volviendo las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a reflexionar juntos en este episodio sobre la vida eterna. Al final del credo, todos declaramos juntos y pronunciamos que todos nosotros creemos en la vida eterna. Sabemos muy bien que la Iglesia nos enseña que hay un juicio particular después de nuestra muerte. Y al final de los tiempos, cuando Jesús en su santa gloria regresará, volverá, entonces también habrá lugar el juicio final. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros creemos, la Santa Iglesia nos enseña que después de nuestra muerte habrá una retribución inmediata de toda nuestra vida. Y eso se llama el juicio particular. Entonces, después de la muerte, vamos a ir, nuestra alma va a ir para recibir su juicio. O ir al cielo, o ir al infierno, o ir al purgatorio. Por eso tenemos que siempre estar listos para ir al cielo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, les voy a dar 2 capítulos del Nuevo Testamento para entender mejor el juicio particular. Primero está en Lucas capítulo 16, donde encontramos la parábola de un hombre muy pobre que se llama Lázaro, que muere e inmediatamente va al cielo. El otro señor, el rico, va al infierno. Y entonces Lázaro en arameo significa Dios es mi auxilio. Y entonces Lázaro va al cielo inmediatamente porque era puro, era santo, no necesitaba pasar por el purgatorio. Y el otro inmediatamente fue condenado al infierno. El segundo ejemplo está en Lucas capítulo 23, donde el Señor, hablando con el ladrón bueno en la cruz, le promete el cielo, el paraíso, el mismo día. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, todos seremos juzgados según nuestra fe en Cristo, que es nuestro camino, nuestra verdad en nuestra vida. Entonces, sobre nuestra fe en el Salvador y sobre nuestras acciones hechas por Dios. Por eso San Juan de la Cruz decía, nosotros seremos juzgados sobre el amor. Cuánto amor hemos demostrado, hemos vivido por Dios y por los demás, sobre eso seremos juzgados. Y en el último día, cuando el Señor volverá con su santa gloria, y entonces habrá lugar el último juicio, donde toda la historia se acabará y donde el juez volverá para llevar todos los muertos, los vivos, al reino de los cielos. Ojalá que todos estaremos en el reino de los cielos. Por eso Jesús mismo, en Juan capítulo 5, versículos 28 y siguientes, dice, todos van a resucitar. Unos van a resucitar para la vida eterna, pues, y otros van a resucitar para su condenación, para su juicio. Entonces, ojalá que todos, y con el favor de Dios, de su santa gracia, todos, entonces, resucitando, iremos al cielo. Si de verdad vivimos ahorita con Dios y por su santa gloria. Y el segundo ejemplo que nos da Jesús es el capítulo 25 de San Mateo. Eso es importantísimo. Y todo los capítulos que le estoy dando, por favor, léalo bien, uno por uno, para ver de verdad que todo es bíblico. Todo está basado también en la Biblia, porque la Iglesia tiene la autoridad de interpretar la Biblia, porque tiene la autoridad del magisterio, la autoridad de enseñar.
Por eso, queridos hermanos y hermanas, ahí dice el Señor, sobre todo nos da el ejemplo de cómo vivir nuestra fe en Dios Todopoderoso haciendo buenas obras. Y quiero recordar lo que la iglesia nos enseña de hacer las obras corporales y espirituales de la misericordia. Entonces, esas obras de misericordia, tanto corporales como espirituales, son importantísimas. Y están en, ¿dónde? Mateo capítulo 25. Entonces la iglesia no ha inventado nada, sino está aplicando lo que el Señor nos ha enseñado. En esas obras corporales, entonces tenemos que dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos, de dar abrigo a los más necesitados, de proteger a los inmigrantes, de proteger a los que no tienen techo, de proteger a los que no tienen casa, de tener el mismo corazón, los mismos pensamientos de Cristo. Y también ayudar a los que no tienen la posibilidad de enterrar a los muertos también y de visitar a los presos. Entonces, todo eso nos ayuda a reflexionar. ¿Lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo por Cristo, por su santa gloria. Y eso me ayuda también para ir al cielo, si lo hago con fe en Cristo Salvador. Y también hay las obras espirituales, cuando yo doy consejo con amabilidad a los demás. Cuando yo, por ejemplo, sufro un poco de los malentendidos. Sufro un poco, por ejemplo, de las cosas que me pueden pasar por las amistades, por eso, por el otro, y lo hago por la gloria de Dios, entonces también eso es importante. Cuando yo corrijo a los demás con amor, para darles buenos ejemplos y buenos consejos. Cuando yo perdono, por ejemplo. Y todo eso es también muy importante para vivir estas obras espirituales que levantan el alma y el espíritu a Dios. Si hacemos todo eso con amabilidad, teniendo compasión, amor, y para diseminar la paz en los corazones de toda la gente, entonces estoy preparando también mi eternidad. ¿Cuándo habrá lugar todo eso? Nadie sabe. Como lo dice el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 36. Ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, solamente Dios Padre sabe cuándo pasará todo eso. Entonces, conversión es importante. Conversión diaria es importante. Recordar que yo sin Dios no puedo vivir. Sin Dios no puedo hacer nada. Y poner siempre a Dios, a sus mandamientos al centro y hacer todo por su santa gloria. Y entonces, queridos hermanos y hermanas, nosotros creemos en el cielo. ¿Y qué es el cielo? Si uno muere en la gracia de Dios y en su amistad y no tiene ningún pecado, entonces está perfecto, santo. Entonces va a ir al cielo inmediatamente, sin pasar por el purgatorio, porque no hay ningún obstáculo para llegar al cielo. Y entonces eso se llama también tener la visión beatífica. ¿Qué es la visión beatífica? Como dice San Juan, en el capítulo 22 del Apocalipsis, dice, vamos a ver a Dios cara a cara. Esa es la visión beatífica, que nosotros como santos purificados podemos entrar en su presencia. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el cielo es la comunión con la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vamos a ver y a vivir eternamente con nuestra Madre María, todos los ángeles, santos, arcángeles, mártires, todos los que nos han precedido al cielo. Por eso en el Nuevo Testamento hay muchas imágenes del cielo, donde se llama a veces luz, vida, banquete, paraíso, etcétera, etcétera, para dar un ejemplo de la realidad del cielo, que existe, que es estar siempre en presencia de Dios. Pero hay también el purgatorio, como nos enseña la iglesia. ¿Qué es el purgatorio? La palabra purgatorio viene de un verbo en latín, purgare, que significa purificar, purificarse. Entonces, todas las personas que mueren, claro, en la gracia de Dios, claro, en la amistad con Dios, pero todavía tienen imperfecciones. Y entonces, si uno tiene, y todos tenemos imperfecciones, nadie es perfecto. Nadie es perfecto.
y todavía tenemos imperfecciones, entonces vamos a pasar en un estado de vida que se llama purgatorio para limpiarnos, purificarnos, para poder llegar al cielo. Por eso tenemos que rezar por todas las almas del purgatorio. Tenemos que hacerlo. Y también la iglesia nos enseña de hacer limosnas, de hacer indulgencias, de dar misas, de rezar siempre, de estar siempre en comunión con ellos, porque somos una sola iglesia. Y así ayudaremos a nuestros hermanos y hermanas que están en el purgatorio de pasar al cielo. Todo lo que van al purgatorio van a ir al cielo. Judas Macabeo, uno de los hermanos macabeos que murieron por su fe como mártires, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, nos dice la Biblia que Judas Macabeo ofrecía sacrificios, pues alabanzas también y oraciones. ¿Por qué? Para ayudar a sus hermanos y hermanas que lo han precedido al purgatorio para ser limpios de sus pecados, para ser liberados de su pecado. Entonces él hacía sacrificios expiatorios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, es muy importante la oración, las misas que damos por nuestros hermanos y hermanas difuntos, porque en el cristianismo no hay muerte eterna, sino hay vida eterna. Esta es nuestra fe, que Dios, viendo, recibiendo, aceptando nuestras oraciones y sacrificios, y lo que hacemos como acciones de penitencia también, lo que hacemos, también eso ayudaría a las almas del purgatorio de pasar lo antes posible al cielo para vivir eternamente con Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, el purgatorio es también muy importante. También hay el infierno. El infierno no es un tema muy agradable de hablar de ello, pero existe. Y el Señor lo menciona en diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Lo menciona como Gehenna, donde había mucho fuego. En el Gehenna, el lugar era en Tierra Santa, en Jerusalén, se llamaba el lugar del fuego, y él comparaba eso al infierno. Y también hay muchos ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, en Mateo capítulo 13 y en Marcos también capítulo 9. Entonces, es una realidad, pero no tenemos que tener miedo del infierno si de verdad queremos vivir para Dios, por Dios y siempre con el amor de Dios. Entonces, ¿qué es el infierno? Es autoexclusión. Nosotros excluimos a nosotros mismos, escogiendo el pecado mortal y rechazando a Dios y sus mandamientos y su amor, y no queremos arrepentirnos, no queremos recibir penitencia, no queremos recibir la misericordia de Dios. Entonces queremos rechazar a Dios totalmente. Eso es el infierno. Separación eterna de nuestro Dios y con nuestro Dios. Y entonces el Señor siempre nos llama a la conversión. Y quiero que también lean primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 7, y primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, para ver también toda esta realidad del fuego. Por eso, queridos hermanos y hermanas, al final del credo, el Señor nos llama la atención de concluir todo lo que hacemos y todo lo que somos y todas nuestras oraciones con la palabra amén. Palabra amén significa yo creo, yo acepto, yo doy todo mi ser para mi Dios, yo soy obediente a Dios. Y Cristo es el amén, que por obediencia vivió toda su vida hasta la muerte y resurrección de su Padre. Y también nosotros cuando decimos amén a Cristo, porque creemos que Él es el Hijo de Dios que ha venido para salvarnos. Entonces digamos siempre amén y preparémonos para ir al cielo. Amén.